La historia de Europa está profundamente arraigada en la fe y la espiritualidad. Desde tiempos antiguos, cada generación ha enfrentado desafíos que parecían insuperables, pero la fe en Dios y la devoción a la Biblia ayudaron a moldear una resiliencia única entre los pueblos europeos. Conflictos, invasiones y guerras han puesto a prueba constantemente las fronteras físicas y espirituales del continente, pero fue en las iglesias y en los cultos donde las personas hallaron refugio y fortaleza. Es fascinante pensar cómo el cristianismo actuó como un escudo invisible, fortaleciendo corazones y guiando las decisiones políticas y sociales en momentos críticos. Europa, a menudo vista como un mosaico de culturas, comparte un lazo común, el Evangelio que unió a reyes, soldados y ciudadanos corrientes bajo un mismo propósito. En tiempos de tribulación, la fe se convirtió en la línea divisoria entre el desespero y la esperanza. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando la peste negra asoló el continente, la gente se volvía hacia las oraciones y los estudios bíblicos para buscar consuelo. El sermón en las iglesias no era solo una práctica espiritual, sino un verdadero guía de supervivencia. El culto, las canciones de alabanza y las devociones diarias sostenían el espíritu en tiempos de incertidumbre. Y es precisamente esta herencia espiritual la que continúa resonando hasta el día de hoy. Jóvenes cristianos en toda Europa aún llevan consigo esa llama de fe que tantos antes que ellos alimentaron. En los momentos en que el continente parecía al borde del colapso, fueron estas generaciones las que, con sus oraciones y adoración, trajeron luz a la oscuridad. Y así como en el pasado, esta misma fe puede ser la clave para enfrentar los desafíos que están por venir. Al fin y al cabo, ¿qué será lo que el futuro reserva para aquellos que continúan creyendo? Sofía Kowalska era una mujer común, una devota silenciosa que, en medio de sus oraciones diarias, tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. En una tarde serena, mientras recitaba el rosario, la Virgen María se le apareció con una expresión que transmitía paz, pero también urgencia. El mensaje que María tenía para Sofía no era solo para ella, sino para toda Europa, de alguna manera, para el mundo entero. La Virgen, con ternura y seriedad, confió a Sofía un aviso sobre tiempos difíciles que se acercaban, momentos en los que la fe sería puesta a prueba como nunca antes. Sofía quedó atónita, pero sabía que esa visión era un llamado divino. Ella fue elegida para difundir este mensaje, y eso la asustaba tanto como la llenaba de valor. En sus palabras, María advirtió sobre los peligros que el alejamiento de Dios podría traer para la humanidad, conflictos armados, hambre devastadora y enfermedades que podrían arrasar naciones enteras. Sofía, en su humildad, se preguntaba cómo una persona sencilla como ella podría cargar tal peso. Pero la Virgen la tranquilizó, diciéndole que a través de la oración, especialmente el rosario, y de la devoción, todo podría ser revertido. Esta visión, aunque impactante, no fue una sorpresa para quienes tienen fe. En la Biblia, diversas figuras recibieron advertencias divinas, y muchas veces la salvación vino a través de personas comunes. Y así, Sofía Kowalska se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que aún creen en el poder de la oración y de la espiritualidad para transformar el rumbo de los acontecimientos. Ahora, la pregunta que queda es, ¿escuchará Europa este llamado, así como lo hizo en momentos pasados? La advertencia de la Virgen María, recibida por Sofía Kowalska, no fue solo una revelación, sino un clamor urgente a los corazones de aquellos que aún tenían fe. María alertó que la humanidad caminaba por un sendero peligroso, alejándose de Dios y descuidando las enseñanzas del Evangelio. Las consecuencias de esta indiferencia serían devastadoras. Europa, en especial, sería golpeada por conflictos que sacudirían naciones enteras, y el hambre se propagaría como un incendio incontrolable. Las enfermedades también serían una consecuencia directa de este distanciamiento espiritual, trayendo sufrimiento a quienes se negaran a escuchar el llamado divino. Sin embargo, María no vino solo para infundir temor, sino para ofrecer un camino de redención. La oración, especialmente el rosario, sería la arma más poderosa contra estos peligros inminentes. Ella pidió a quienes la escuchaban que se reunieran en iglesias y en sus hogares para rezar con fervor, pidiendo la intercesión de Jesucristo y de la propia Virgen.
Para aquellos que mantuvieran firme su fe, se garantizaría la protección divina. El ejemplo de Sophie nos muestra que incluso las personas más comunes pueden ser utilizadas para transmitir mensajes celestiales, y que, por más sombrías que sean las previsiones, siempre hay un camino de regreso a la luz. Esta advertencia sirve como un eco de antiguas profecías bíblicas, donde Dios siempre avisó a su pueblo antes de grandes calamidades. Ahora, el desafío radica en cómo Europa, y el mundo, responderán a ese llamado. Después de todo, María dejó claro que la conversión y la devoción pueden modificar el rumbo de la historia, pero ¿tendrá la humanidad la sabiduría para actuar antes de que sea demasiado tarde? La advertencia de la Virgen María, recibida por Sophie Kowalska, no fue solo una revelación, sino un clamor urgente a los corazones de aquellos que aún mantenían fe. María advirtió que la humanidad avanzaba por un sendero peligroso, alejándose de Dios y descuidando las enseñanzas del Evangelio. Las consecuencias de esta indiferencia serían devastadoras. Europa, en particular, sería golpeada por conflictos que sacudirán naciones enteras, y el hambre se propagará como un fuego incontrolable. Las enfermedades también serían una consecuencia directa de este distanciamiento espiritual, causando sufrimiento a quienes se negaran a escuchar el llamado divino. Sin embargo, María no vino solo para infundir temor, sino para ofrecer un camino de redención. La oración, especialmente el rosario, sería la herramienta más poderosa contra estos peligros inminentes. Ella pidió a quienes la escuchaban que se reunieran en iglesias y en sus hogares para rezar con fervor, pidiendo la intercesión de Jesucristo y de la propia Virgen. Para aquellos que mantuvieran firme su fe, se garantizaría la protección divina. El ejemplo de Sophie nos demuestra que incluso las personas más comunes pueden ser utilizadas para transmitir mensajes celestiales, y que, por más sombrías que sean las previsiones, siempre hay un camino de regreso hacia la luz. Esta advertencia sirve como un eco de antiguas profecías bíblicas, donde Dios siempre advirtió a su pueblo antes de grandes calamidades. Ahora, el desafío radica en cómo Europa, y el mundo, responderán a este llamado. Después de todo, María dejó claro que la conversión y la devoción pueden modificar el rumbo de la historia, pero ¿tendrá la humanidad la sabiduría para actuar antes de que sea demasiado tarde? Europa, con su legado de fe y resistencia, se destaca como un ejemplo brillante para otras naciones. En medio de siglos de guerras, revoluciones y crisis, ha mantenido su espiritualidad como un pilar central, y ahora, en tiempos de oscuridad global, debe nuevamente ser una luz para el mundo. No se trata solo de poder o riqueza, sino de perseverar en la oración, en el culto y en la alabanza. Los jóvenes cristianos europeos tienen un papel vital que desempeñar, mostrando al mundo que la verdadera fuerza proviene de una fe viva y vibrante. Otras naciones, observando el testimonio de fe y resiliencia europeo, pueden encontrar inspiración para enfrentar sus propias tribulaciones. Las iglesias en lugares distantes pueden aprender de los sermones y prácticas devocionales que nacieron en el corazón de este continente. El Evangelio, que una vez partió de Europa hacia los 4 rincones de la tierra, ahora regresa con fuerza renovada, enseñando que la fe en Jesucristo es el mayor escudo contra las adversidades. El mensaje es claro: aquellos que se dirijan a la Biblia y recen con fervor, como está haciendo Europa, también podrán resistir. Sin embargo, la cuestión que persiste es si otras naciones tendrán el coraje de seguir este ejemplo. Europa es más que una referencia histórica, es un faro de esperanza en medio del caos, recordando que la fe colectiva tiene el poder de cambiar el destino de un pueblo. Ahora, el mundo entero observa este continente, esperando ver si esta resiliencia espiritual continuará siendo una fuente de inspiración. La oración, especialmente el rosario, siempre se ha considerado como un escudo poderoso contra los desafíos espirituales y físicos que la humanidad enfrenta. En Europa, en medio de tantas pruebas, el rosario se ha destacado como una herramienta poderosa para los fieles, conectándolos directamente con la espiritualidad y la protección divina. Durante tiempos de conflicto, enfermedades y crisis, la fe en la intercesión de la Virgen María a través del rosario trajo consuelo y esperanza. La oración ferviente tiene el poder de alejar el mal, y esta creencia se reafirma en cada testimonio de fe. Los estudios bíblicos y los sermones repiten, incansablemente,
que el mal no tiene poder sobre aquellos que se entregan a la oración y la adoración. Es a través de estas prácticas diarias que los fieles europeos mantienen su conexión con Dios fuerte e inquebrantable. En tiempos de crisis, las iglesias se convierten en refugios donde los cristianos se reúnen para orar, compartir testimonios de fe y hallar consuelo unos en otros. La práctica devocional no es solo una tradición, sino una necesidad para fortalecer el espíritu y enfrentar las adversidades. Hay una promesa silenciosa en la fe europea de que aquellos que perseveran en el culto, la oración y la confianza en Jesucristo serán protegidos, incluso frente a los desafíos más oscuros. La historia ha demostrado que, a través de la adoración y la unión en fe, el pueblo puede resistir y mantenerse en pie, sin importar lo que venga. Pero aún queda una pregunta: ¿podrán los europeos mantener esa fe inquebrantable ante los desafíos venideros? En medio de la oscuridad y las adversidades que asolan a Europa, la Virgen María se presenta con un mensaje claro y alentador: no teman. Sus palabras traen consigo la certeza de que, a pesar de los tiempos difíciles, aquellos que permanecen firmes en la fe, en la oración y en la devoción serán una luz para el mundo. Ella asegura que el camino del cristianismo, incluso en medio de tantos retos, es el que traerá paz y protección a las naciones. Este es el llamado para que los jóvenes cristianos y adultos se unan en oración. La fortaleza de la Iglesia, de la alabanza y de los estudios bíblicos es la clave para resistir el mal y mantener viva la esperanza. Cuando las tribulaciones parecen insoportables, es en la oración donde el pueblo encuentra alivio, como un escudo contra las aflicciones que amenazan el futuro de Europa. La Virgen María recuerda que aquellos que mantienen la fe en Jesucristo nunca están solos, sus oraciones serán escuchadas y atendidas, trayendo luz a las tinieblas y esperanza donde antes había desesperación. Aunque el futuro parezca incierto, hay una promesa de que Europa se convertirá en un símbolo de fe y resiliencia, un faro de esperanza para otras naciones que también enfrentan sus propias tribulaciones. Pero esta profecía depende de la acción de los fieles. ¿Estarán dispuestos a responder al llamado de la Virgen María y mantener su fe firme, sin importar los desafíos que puedan surgir? Polonia, como tantas otras naciones de Europa, lleva cicatrices profundas de su historia, pero el perdón surge como un remedio poderoso. El mensaje espiritual de Sofía Kowalska no es solo sobre reconciliación con Dios, sino también entre los pueblos. El perdón mutuo entre los polacos y sus vecinos históricos es visto como una forma de sanación, tanto individual como nacional. Una devoción centrada en el poder del perdón puede ser una práctica transformadora, que alivia el corazón y purifica el alma. Además, el acto de perdonar no se limita al pasado, sino que también abre caminos hacia un futuro de paz y prosperidad. La reconciliación fortalece la espiritualidad de la nación, permitiendo que la fe florezca nuevamente en medio de los desafíos modernos. En el cristianismo, el perdón es uno de los mayores testimonios de fe en Jesucristo. Es a través del perdón que el alma se purifica y se acerca a Dios, permitiendo que el pueblo experimente la verdadera paz que solo la fe puede proporcionar. Polonia, entonces, se convierte en un ejemplo vivo de cómo el perdón puede no solo sanar espiritualmente, sino también unir a una nación. La Iglesia, los estudios bíblicos y la alabanza desempeñan un papel crucial en este proceso. La pregunta que queda es: ¿estarán los corazones preparados para dar ese paso de fe que, además de restaurar vidas, puede fortalecer a una nación entera ante los desafíos venideros? Los símbolos religiosos siempre han desempeñado un papel fundamental en la protección espiritual, especialmente en tiempos de incertidumbre. El rosario, por ejemplo, es más que una simple secuencia de cuentas, es una poderosa herramienta de oración que conecta al fiel con Jesucristo y la Virgen María. Con cada Ave María y Padre Nuestro, la fe se convierte en una fortaleza contra las adversidades. Al utilizarlo en momentos de necesidad, muchos relatan experiencias transformadoras, donde se sintieron rodeados por la paz y la protección divina. Imaginen a una persona enfrentando desafíos diarios. Al recitar el rosario, no solo clama por ayuda, sino que también se fortalece en la comunión con Dios y con su fe. Además del rosario, otros íconos sagrados, como la cruz y las imágenes de santos, son fuentes de inspiración y protección.
La cruz, en particular, es un símbolo de amor y sacrificio que recuerda a todos los cristianos que, incluso ante las dificultades, la victoria ya ha sido conquistada a través de la resurrección de Jesús. La devoción a estos símbolos puede ser un camino eficaz para aumentar la espiritualidad personal y colectiva. Por ejemplo, en un culto comunitario, la incorporación de íconos religiosos puede crear una atmósfera de reverencia y adoración, elevando el espíritu de los participantes. Por último, los testimonios de milagros asociados a estos símbolos son poderosos recordatorios de que la fe puede mover montañas. Las historias de personas que superaron enfermedades, desafíos financieros o crisis emocionales a través de la oración y la devoción nos enseñan que, cuando nos dirigimos a Dios con sinceridad, podemos encontrar soluciones y protección. Pero la pregunta persiste: ¿cómo cada uno de nosotros puede cultivar una conexión más profunda con estos símbolos y fortalecer nuestra fe? ¿Qué está dispuesto a hacer cada uno para protegerse espiritualmente e inspirar a los demás a seguir el mismo camino? El mensaje de Nuestra Señora, recibido por Sofía Kowalska, resuena mucho más allá de las fronteras de Europa, tiene una dimensión global que resuena con pueblos de diversas naciones. Al adoptar una postura de oración y conversión, no solo los europeos, sino todos los cristianos alrededor del mundo pueden unirse en busca de paz y armonía. Esta visión nos recuerda que las dificultades enfrentadas en una región pueden ser compartidas y comprendidas universalmente, como una oportunidad para fortalecer lazos de solidaridad entre diferentes culturas y religiones. Imaginemos una comunidad en un país distante uniendo sus voces en oración, creando una red de luz que trasciende las distancias físicas. Además, el llamado a la oración y al arrepentimiento de la Virgen María debería inspirar a otros países a volverse hacia la espiritualidad y la reconciliación. En momentos de crisis, la fe puede ser un factor de cohesión social, llevando a las personas a unirse para buscar soluciones pacíficas. Los países que enfrentan tensiones pueden encontrar en sus tradiciones religiosas un camino hacia la curación y la unidad. Cuando los ciudadanos de diferentes naciones se reúnen para reflexionar sobre sus creencias comunes, pueden formar un ejército de esperanza y transformación, como los jóvenes cristianos que se reúnen en congresos o retiros espirituales para discutir sus experiencias de fe. Por último, la dimensión global del mensaje de Sofía no debe ser subestimada. Al inspirar a otros a unirse en oración, ella potencialmente puede prevenir tragedias y fomentar una cultura de paz. Los testimonios de fe de personas que se unieron en nombre del amor y la comprensión son un poderoso testimonio de lo que la espiritualidad puede realizar. Así, al reflexionar sobre cómo esta visión puede impactar su propia vida y la de su comunidad, es fundamental considerar cómo puede ser un agente de cambio en su propia nación y contribuir a una ola de esperanza global. La influencia de los papas europeos a lo largo de la historia es un testimonio del poder de la fe en la protección de las naciones. San Juan Pablo II, por ejemplo, es una figura emblemática cuya vida y enseñanzas se convirtieron en un pilar de esperanza y resiliencia. No solo guió a los fieles en tiempos de crisis, sino que también alentó a los jóvenes a profundizar en su espiritualidad y a encontrar fuerza en su fe. En momentos de prueba, sus palabras siempre resonaban en "no tengáis miedo". Este mensaje resonó profundamente durante la caída del comunismo en Europa del Este, cuando la fe se convirtió en un símbolo de resistencia y unión. Además, la intercesión de los papas juega un papel crucial en la protección espiritual de las naciones. La oración y la devoción, como la consagración de Polonia al Sagrado Corazón de Jesús, son ejemplos prácticos de cómo la fe se ha manifestado en actos concretos de adoración y alabanza. Cuando las naciones se vuelven hacia los líderes espirituales en busca de orientación, es un signo de que la espiritualidad se ve como una fuente de esperanza en tiempos de incertidumbre. La Iglesia Católica ha trabajado para promover la unidad entre las naciones, inspirando movimientos de solidaridad y compasión entre los pueblos, especialmente en tiempos de crisis. Así, el legado de los papas sigue impactando la vida de los cristianos en Europa y en todo el mundo. Con la visión de Nuestra Señora en mente, es esencial que los líderes religiosos se unan en torno a la misión de promover la paz y la armonía. Al reflexionar sobre el papel de los papas, corresponde a cada uno de nosotros considerar cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras propias vidas.
¿Qué prácticas devocionales y actos de caridad podemos incorporar en nuestro día a día para contribuir a un mundo más solidario y espiritual? En tiempos de prueba, el llamado al servicio y a la caridad se vuelve aún más urgente. El cristianismo nos enseña que servir al prójimo es una forma de vivir nuestra fe en la práctica, y esto es especialmente cierto cuando el mundo a nuestro alrededor enfrenta dificultades. Las comunidades que se unen para ayudar a los necesitados, como los jóvenes cristianos que organizan campañas de recolección y distribuciones de alimentos, demuestran que la espiritualidad no es solo una práctica personal, sino una misión colectiva. Esto no solo ayuda a aquellos que están atravesando dificultades, sino que también fortalece los lazos de solidaridad y compasión entre los miembros de la comunidad. Los testimonios de fe a menudo surgen en medio de estos actos de caridad. Historias de personas que han superado adversidades gracias al amor al prójimo son inspiradoras y motivan a otros a actuar. Imagina un grupo de jóvenes en tu iglesia local que, en respuesta a una crisis de refugiados, se organiza para recolectar ropa y alimentos. Al presenciar esta acción, otros se sienten motivados a involucrarse, creando un ciclo de generosidad que refleja la verdadera esencia del Evangelio. Así, cada pequeño gesto de bondad se convierte en una expresión de adoración a Jesucristo, manifestando la luz de la fe en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. Por último, la caridad nos enseña sobre la importancia de mirar más allá de nosotros mismos. Cuando practicamos el servicio al prójimo, no solo estamos atendiendo las necesidades de quienes sufren, sino que también nos estamos conectando más profundamente con la esencia del cristianismo. El amor incondicional, como lo ejemplificó Cristo, nos inspira a buscar soluciones creativas para ayudar a nuestra comunidad. ¿Qué podemos hacer, entonces, para servir mejor al prójimo? ¿Qué iniciativas podemos apoyar o comenzar en nuestras comunidades para fomentar esta cultura de donación y empatía, creando un futuro más esperanzador y unido? Las apariciones de Nuestra Señora a lo largo de la historia europea son hitos significativos que a menudo preceden momentos de gran prueba. Desde la famosa aparición en Lourdes, en Francia, hasta Fátima, en Portugal, cada evento trae un mensaje que resuena profundamente en la espiritualidad colectiva del continente. Estos encuentros con la Virgen María no son meros relatos de fe, son invitaciones a la reflexión y a la conversión, que nos enseñan que, en tiempos de crisis, siempre existe un llamado para regresar al camino de la espiritualidad. A través de estas apariciones, la Madre de Jesús se convierte en un faro de esperanza, recordando a los fieles la importancia de la oración, de la alabanza y de la devoción. Estos momentos sagrados no solo han brindado consuelo a los fieles, sino que también han provocado cambios sociales significativos. Por ejemplo, el mensaje de Fátima alertó sobre la necesidad de oración y conversión, especialmente en tiempos de guerra. Esto demuestra que la espiritualidad es una fuerza poderosa que puede transformar la sociedad. Los testimonios de personas que se han convertido tras experimentar la intercesión de la Virgen María revelan el profundo impacto de estas apariciones. Inspiran a muchos a unirse en cultos y estudios bíblicos, creando una red de apoyo espiritual que se propaga más allá de las fronteras geográficas. Así, al reflexionar sobre estas apariciones, somos llamados a considerar cómo el mensaje de Nuestra Señora todavía resuena en nuestros días. ¿Cuál es la lección que podemos extraer de su presencia a lo largo de la historia? ¿Cómo podemos convertirnos en instrumentos de paz y adoración en un mundo que a menudo parece desmoronarse? Al unirnos en oración y fe, siguiendo el ejemplo de las generaciones pasadas, podemos realmente ser parte de una nueva historia de amor y esperanza, incluso ante las adversidades que se presentan.